Hoy vamos a hablar sobre las hemorragias de la primera mitad de la gestación. Toda hemorragia que ocurre durante el embarazo debe considerarse sospechosa y requiere de un diagnóstico y tratamiento oportuno por parte del personal médico. Las vamos a definir como la pérdida hemática que ocurre a través de genitales externos durante el curso de las primeras 22 semanas de gestación, con una frecuencia del 5 al 15% de todos los embarazos. Dentro de las causas las podemos definir como causas no obstétricas y causas obstétricas. Dentro de las causas no obstétricas tenemos las extracavitarias, definidas como aquellos traumatismos, lesiones del tracto genital, infecciones genitales. Las intracavitarias como las neoplasias del cérvix, pólipos, cáncer, lesiones, neoplasias endometriales como la hiperplasia endometrial, el cáncer de cuello uterino y las leiomiomatosis uterina. Dentro de las causas obstétricas tenemos entonces el aborto, el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica gestacional. El aborto se define como la pérdida del embarazo antes de las 22 semanas de gestación o la expulsión o extracción del producto de la concepción con un peso menor o igual a 500 gramos. Dentro de su etiología encontramos aquellos de origen espontáneo, causa natural, inducido legal o terapéutico o ilegal, según su edad gestacional, se presenta de manera precoz en embarazos menores de 12 semanas o tardío mayores de 12 semanas. Dentro de sus formas clínicas de presentación tenemos entonces el aborto subclínico o químico, amenaza de aborto, aborto en evolución inminente o inevitable, aborto consumado incompleto o completo, aborto diferido o aborto séptico. Dentro de sus causas, las más frecuentes son las causas ovulares, representando el 60 al 80% de las anomalías cromosómicas y genéticas, factores hereditarios, gametos anormales y asincronismo de la fecundación. Dentro de las causas orgánicas tenemos entonces las infecciosas, el TORCH ampliado, la tuberculosis, la enfermedad de transmisión sexual, las endocrinas como la diabetes mellitus, la insuficiencia lútea, el hipotiroidismo, las médicas como la hipertensión arterial, las nefropatías, las cardiopatías, las funcionales como las anomalías uterinas, incompetencia cervical, miomas y sinequias. Dentro de las inmunológicas, el síndrome antifosfolípido, el lupus eritematoso sistémico, la incompatibilidad sanguínea, las trombofilias. Causas psicológicas y edad materna avanzada. Dentro de las causas ambientales tenemos entonces el uso de fármacos como el caso del misoprostol, drogas teratogénicas, antineoplásicos, drogas ilícitas, tóxicos como el mercurio, el arsénico y el fósforo, los traumas como los accidentes, la violencia de género y las carenciales como la desnutrición severa materna. Ahora vamos entonces a analizar cada una de estas entidades, comenzando por la amenaza de aborto, que se caracteriza clínicamente por una amenorrea, un dolor en hipogastrio tipo cólico de intensidad variable y síntomas presuntivos de embarazo. Al examen físico vamos entonces a presentar una hemorragia genital leve, un útero aumentado de tamaño y un cérvix cerrado. Los paraclínicos nos van a confirmar la presencia de una HCG cualitativa positiva y la presencia por ecografía de un producto vivo. En el aborto evolución se define como un aumento de la intensidad del dolor y del sangrado genital que puede ser inminente o inevitable. El inminente se caracteriza por la presencia de una dilatación cervical con membranas ovulares íntegras y el inevitable como la dilatación cervical con membranas ovulares rotas, con palpación de partes fetales y presencia de salida de líquido amniótico. El aborto retenido se define como la muerte del producto sin la presencia de contracciones uterinas y dilatación cervical que permita su expulsión, y por ecografía se confirma la ausencia de un producto, que en este caso se denomina gestación anembrionada, o de un producto sin actividad cardíaca en el caso de embrión muerto retenido o feto muerto retenido. En el caso del aborto consumado se clasifica en incompleto o completo. El incompleto se define como la expulsión parcial del producto y de los restos ovulares que quedan retenidos dentro de la cavidad uterina. Se caracteriza clínicamente por la presencia de un dolor abdominal en hipogastrio tipo cólico, sangrado genital persistente, útero aumentado de tamaño menor que amenorrea y cambios cervicales presentes con palpación de restos ovulares. Por ecografía vamos a presentar o confirmar la persistencia de la presencia de los restos ovulares. El aborto consumado completo se define como la expulsión total del producto de los restos ovulares con vaciamiento completo de la cavidad uterina. Se caracteriza clínicamente por el cese del dolor abdominal y del sangrado genital, útero pequeño con que impresiona no gestacional y un cuello cerrado. Por ecografía podemos confirmar que el útero se encuentra libre de restos ovulares. El aborto recurrente es aquel que presenta el antecedente de 2 o más abortos espontáneos consecutivos. La posibilidad de lograr un embarazo viable luego después de un aborto es el 80%, luego de 2 el 70% y luego de 3 el 50%.
El aborto séptico se define como una variante del aborto incompleto acompañada de fiebre mayor de 38 grados centígrados no asociada a otra causa. Todo aborto provocado con maniobras quirúrgicas debe ser considerado séptico hasta que se demuestre lo contrario. Ahora bien, vamos entonces a analizar el manejo general del aborto. Vamos a hacer hincapié en la historia clínica, determinando los antecedentes médicos y obstétricos, valorar el sangrado, el dolor y la fecha de última regla. Debemos realizar un examen físico donde determinemos signos vitales, un examen integral por órganos y sistemas, la colocación de un espéculo para poder verificar la presencia de sangrado que proviene a través del cuello y un tacto bimanual para poder determinar la presencia de tumoraciones a nivel de los ovarios. Los laboratorios que se van a solicitar sería la hematología completa, pruebas de coagulación, grupo de sangre, BDRL y HIV y la prueba de beta-HCG. La ecografía es una herramienta que nos permite establecer la presencia de una gestación intrauterina, la presencia y las características de la forma del saco, la vitalidad y la valoración de los anexos. En cuanto al manejo general del aborto, vamos a tener un manejo ambulatorio y un manejo hospitalario. El manejo ambulatorio va a estar destinado en aquellas pacientes que presentan abortos precoces menores de 12 semanas, pacientes en condiciones estables, con un domicilio cercano al centro de salud, con una factibilidad de seguimiento por parte del médico y un asesoramiento que el médico debe darle a la paciente para estar atenta ante cualquier signo de alarma. El manejo hospitalario está destinado a aquellas pacientes que presentan un aborto tardío, mayores de 12 semanas, pacientes inestables o con factores de riesgo, que presenten un domicilio lejano, necesidad de dilatación y legrado y cuando existen criterios de infección. Cuando vamos a realizar entonces el tratamiento del aborto, vamos a proceder a realizar una dilatación, que en estos casos se realiza de forma farmacológica, con el uso del misoprostol 400 microgramos vía oral 3 horas antes del procedimiento. Y en caso de que aquellos no consigamos aquel tipo de medicamentos, podemos optar por las dilataciones mecánicas, como es el tallo de laminaria. El legrado va a estar destinado para, después de realizar el vaciamiento fetal con el misoprostol, podemos optar por la realización de la utilización de la aspiración manual endouterina al vacío, bajo anestesia cervical, una aspiración eléctrica o en aquellos casos que sea necesario el legrado uterino instrumental bajo anestesia general. Esta es la cánula de aspiración manual endouterina denominada AMEU, realmente llamada cánula de Karman, que tiene unos dispositivos en su extremo anterior de diferente calibre y nos permiten introducirlo a través del canal endocervical y poder acceder directamente al útero y poder a través de una succión ir extrayendo progresivamente toda la cantidad de restos ovulares hasta que consideremos que el útero queda libre de restos. En el manejo general de las otras entidades tenemos entonces la amenaza de aborto, que se recomienda corregir los factores de riesgo, el reposo relativo domiciliario y el uso de antiespasmódicos. En el aborto inminente se recomienda la hospitalización, el reposo absoluto y el uso de los antiespasmódicos. En el aborto incompleto, pacientes con embarazos menores de 12 semanas, se recomienda el tratamiento ambulatorio, dosis únicas de misoprostol vía oral y el seguimiento clínico y ultrasonográfico. En el aborto incompleto, pacientes que presentan embarazos mayores de 12 semanas, se recomienda su tratamiento hospitalario, de dilatación cervical y el vaciamiento del útero con el uso de misoprostol 200 microgramos vía oral cada 6 horas y la recomendación de la utilización de la aspiración manual endouterina. En el aborto completo, su manejo es ambulatorio, se debe requerir de un seguimiento clínico y ultrasonográfico. En aborto inevitable y diferido, se recomienda la hospitalización, la dilatación cervical y la expulsión del feto con misoprostol 200 microgramos vía oral cada 6 horas y posteriormente la realización de la aspiración manual endouterina. Otra de las entidades que están íntimamente relacionadas con las hemorragias de la primera mitad de la gestación es el embarazo ectópico. Este se define como la implantación y desarrollo del huevo fuera de la cavidad uterina. Tenemos una incidencia aproximadamente del 1.8 a 2% de todos los embarazos, con un grupo etario entre los 25 y 34 años, y es más frecuente en multíparas. Dentro de su etopatiogenia tenemos que recordar que son factores que afectan el transporte del útero hacia la cavidad uterina y dentro de los factores de riesgo relativamente frecuentes se consideran la cirugía tubárica previa, la gestación ectópica previa, la enfermedad inflamatoria pélvica y el uso de dispositivos intrauterinos.
vamos a realizar a través de una anamnesis buscando síntomas inespecíficos y los síntomas de embarazo con la tríada clásica que por regla general se presenta en un 50% de los casos, representada por dolor abdominal, amenorrea y sangrado genital. Al examen físico vamos a encontrar signos de irritación peritoneal en aquellos casos que tengamos la sospecha de un embarazo ectópico roto, un útero aumentado de tamaño reblandecido, una masa parauterina y cuando existe un sangrado a través de cavidad uterina podemos encontrar un compromiso hemodinámico. Los laboratorios recomendables sería realizar una hematología completa, pruebas de coagulación y una beta-HCG cualitativa y cuantitativa. ¿Por qué cuantitativa? Porque cuando tenemos, por ejemplo, valores por encima de 1.500 miliunidades de HCG y no conseguimos por ecografía ningún embarazo intrauterino, podemos estar ante la sospecha de un embarazo ectópico. Las pruebas especiales, como ya le mencioné, la herramienta fundamental sería la ecografía transvaginal. Podemos utilizar la laparoscopia diagnóstica y en aquellos casos cuando tenemos sospechas de sangrado intracavitario podemos optar por la culdocentesis que confirmaría el hemoperitoneo. Vamos a realizar el diagnóstico diferencial con patologías como tubarios de ovario, cuerpo lúteo hemorrágico, apendicitis aguda, litiasis renal y enfermedad inflamatoria pélvica, así como infecciones urinarias. El tratamiento expectante va a venir dado a aquellas pacientes que podemos hacerle un seguimiento o vigilancia con ecografías y niveles seriados de HCG cuantitativa. Las indicaciones para este tratamiento expectante van a estar dados por aquellos pacientes que presentan cifras de HCG descendientes o valores inferiores a 1.000 miliunidades por mililitro. Cuando el ectópico es de localización tubárica, no existe evidencia de rotura tubárica o de hemoperitoneo y cuando existe ausencia de actividad cardíaca embrionaria o cuando el diámetro del embarazo ectópico es menor de 4 centímetros. El tratamiento médico preferiblemente va a ser realizado a través del uso del metotrexate parenteral con una dosis que puede ser intramuscular o inyección directa sobre el saco gestacional. Está indicada en aquellos pacientes que presentan todos los criterios aplicados para la conducta expectante anteriormente ya descritos o cuando tenemos gestaciones ectópicas no tubáricas, cornual o cervical, donde la cirugía produce hemorragias masivas y necesitamos irremediablemente reducir el tamaño de este embarazo ectópico. Las contraindicaciones estarían dadas para aquellas pacientes que presentan patologías hepáticas activas, trombocitopenias, anemias severas o leucopenias. El tratamiento de elección es el tratamiento vía laparoscópica, solamente se realiza en pacientes hemodinámicamente estables y podemos optar por un tratamiento conservador en aquellos casos que queramos hacer una pequeña incisión a nivel de la trompa para extraer el contenido, conservando la trompa denominado salpingotomía, o en aquellos casos cuando conseguimos, por ejemplo, la trompa completamente distorsionada la anatomía, que debemos realizar la recesión completa de la misma, optamos por la realización de la salpingectomía. El tratamiento vía laparotomía abdominal se define que es de elección para pacientes con compromiso hemodinámico. Igualmente vamos a optar por el tratamiento conservador, como anteriormente expliqué, a través de la salpingotomía o el tratamiento radical a través de la salpingectomía. La histerectomía estaría indicada en aquellos casos de embarazo ectópico cervical o cornual. Otra de las entidades relacionadas con la hemorragia de la primera mitad de la gestación es la enfermedad trofoblástica gestacional y se define como un conjunto de entidades clínicas caracterizadas por una alteración proliferativa del trofoblástico. Se clasifican en mola hidatiforme completa o parcial, mola hidatiforme invasiva, coriocarcinoma o tumor trofoblástico del lecho placentario. Dentro de los factores de riesgo encontramos pacientes primigestas tardías, edades extremas reproductivas entre menores de 20 años o mayores de 40, cuando la paciente tiene estratos socioeconómicos bajos, dieta baja en proteínas y en ácido fólico, factores genéticos o antecedentes previos de enfermedad molar. La mola hidatiforme es una de las patologías que se presenta con mayor frecuencia y se define como la degeneración quística edematosa de las vellosidades coriales que abarca la placenta y el resto del complejo ovular. Dentro de sus tipos puede ser completa cuando existe la ausencia de embrión y de la vascularización vellositaria e incompleta es la más frecuente. Se caracteriza por la degeneración focal, sobre todo a expensas del sinsitio trofoblasto y de embrión que muere precozmente. Dentro de su clínica vamos entonces a encontrar una hemorragia genital indolora que se presenta muchas veces en el 97% de los casos, de aparición súbita, expulsión de las vesículas en un 11%, hiperemesis gravídica, clínica de hipertiroidismo en 4%, que muchas veces podemos llegar a tener hasta tormenta tiroidea, dificultad respiratoria aguda en un 2% y que podemos llegar hasta tener embolismo pulmonar y quistes ováricos tecal-luteínicos en un 30%. Al examen físico podemos encontrar signos, por ejemplo, de hipertensión arterial asociada al embarazo de forma típica,
porque se presenta en etapas precoces del embarazo, un útero aumentado de tamaño mayor al esperado para la edad gestacional. Dentro de los clínicos que vamos a solicitar sería la realización de HCG y nos van a confirmar el diagnóstico cuando tenemos niveles cuantitativos de HCG por encima de 1000 miliunidades por mililitro. Igualmente la química sanguínea es una herramienta que nos permite poder establecer el perfil hepático y renal y tiroidea de la paciente que muchas veces puede estar alterado. La ecografía es un método o herramienta por excelencia donde vamos a evaluar el contenido intrauterino y que está caracterizado por la presencia de celdillas con paredes ecogénicas y centros ecolúcidos que semejan un panel de abeja. En la mola completa no se observa saco gestacional ni feto y en la parcial se observa un feto con crecimiento fetal restringido, severo o muerte intrauterina. La ecografía Doppler, en aquellos casos de que tengamos la sospecha de una mola invasiva, es una herramienta útil y podemos tener también la asociación de quistes teca-luteínicos. Las pruebas especiales que se van a solicitar sería la rayos X de tórax, la cual va a permitir establecer la detección de alteraciones pulmonares como edema pulmonar o metástasis, y la anatomía patológica es la herramienta que nos da el diagnóstico definitivo. Una vez que realizamos el diagnóstico, tenemos que proceder a la evacuación inmediata del útero mediante un legrado por aspiración. Y el seguimiento lo hacemos a través de titulaciones semanales de HCG hasta la remisión completa. Valoración clínica cada 2 semanas y tras la remisión completa, controles de HCG mensuales durante el primer semestre y posteriormente cada 2 meses, durante los 6 meses siguientes. La anticoncepción oral mantenida durante un año es de excelencia porque así evitamos que si la paciente queda embarazada podemos estar ante la sospecha de una regresión de la enfermedad.